Mucho hemos oído acerca de cosas paranormales, de muñecos que se mueven, de objetos que cambian de lugar de pronto y la mayoría de las veces no nos percatamos. Hay muchas leyendas en los pueblos que van desde chaneques hasta pequeños hombrecitos que se divierten jugando con las cosas, con ropa, juguetes y hasta con bebés, a los cuales, decía mi abuela, les dejan moretones en su cuerpecito, ya que estos moretones aparecen en sus brazos y cuerpo al amanecer. Diario del más allá. Estos son eventos sobrenaturales, contados o experimentados por familiares, amigos y por mí mismo. La elección final queda a tu discreción. Mi abuela decía que era porque durante la noche los duendes jugaban con ellos y de esa manera podríamos saber que esas pequeñas criaturas habitaban en nuestras casas. En Acapulco, el hablar de duendes era algo normal. Algunas personas se referían a ellos como pequeños duendecillos juguetones que solo se dedicaban a hacer travesuras, inocentes, y que no tenían consecuencias más que encontrar desacomodadas las cosas dentro de nuestras casas. Otros más decían, como mi abuela, que un bebé aparecía lleno de moretones. Era porque esas pequeñas entidades se dedicaban a jugar con él, aunque nunca me dijeron de qué forma podrían jugar con un bebé, probablemente subiéndolo a la cuna, como aparece en un popular video de YouTube, o aventándolos hacia arriba y cachándolos cuando cayeran. También hablaban de aquellos duendes que se juntaban en la noche y de los cuales podías escuchar sus palabras ininteligibles, ya que su idioma no era claro para nosotros. Solamente los niños podían entenderlos y verlos a plena luz del día, porque definitivamente se escondían tan bien que los niños mayores y los adultos ya no teníamos la capacidad de encontrarlos, a menos que ellos quisieran que los vieran. Entonces sí, la pequeña figura de un duende se podía materializar enfrente de nosotros. Mi abuela, que vivía en Matamoros, Tamaulipas, nos contaba que en su casa, una casa construida y usada durante la Revolución Mexicana, estaba habitada por una corte de duendes. Cuando mi abuela decía eso, yo me imaginaba a los duendes vestidos de jueces, con togas y ribetes. Bueno, eso era a mis 12 años. La casa de mi abuela estaba ubicada en la calle 2 y Zaragoza, en la colonia Modelo, en Matamoros. Era completamente de ladrillo y del piso al techo se podrían medir unos 4 metros. El techo estaba cruzado por gruesas vigas de madera, lo que hacía que la casa fuera fresca en los 9 calurosos meses de Matamoros y calientita en los fríos inviernos. Además de contar con una chimenea que vi muy pocas veces encendida. Esto para no molestar a los duendes, decía mi abuela, ya que a ellos les molestaba el humo. Asimismo, la puerta que daba hacia la calle 2 era de pesada madera, hecha de un mínimo de 3 gruesas capas y se cerraba por dentro con argollas y ganchos de grueso acero,
que medían alrededor de 1 metro. Puedo decir que era imposible abrirlas por fuera cuando el gancho estaba puesto, y también estoy seguro que resistiría una andanada de balas de ser necesario. Las ventanas eran de cuerpo completo, con una puerta de madera con cristal, una mini terraza, y estaba protegida también por una reja de grueso acero. Tanto las argollas, los ganchos y las rejas eran centenarias, y aún iban a resistir una centuria más sin problemas. Por esos años, mi abuela nunca cerraba su casa, a pesar de estar en una ubicación muy céntrica. Decía que no tenía caso cerrarla, ya que los duendes cuidaban su hogar. Aprovecho para contarles un secreto. Aunque supongo que mi abuela ya se había dado cuenta de ello, siendo una tamaulipeca de cepa, ella acostumbraba a hacer todos los días tortillas de harina, las cuales nos compartía en las mañanas con frijolitos refritos y una salsa de chile piquín, además de un espeso vaso de chocolate americano Jaya. El secreto que les voy a contar, a compartir, es que cuando mis abuelos salían a sus labores cada mañana, yo aprovechaba para ir a su casa y, abriendo la puerta mosquitera, más la gruesa puerta de madera, entraba a su casa y me iba al refrigerador, donde sacaba la mantequilla, unas tortillas de harina y el galón de chocolate. Calentaba la tortilla de harina, la untaba con muchísima mantequilla, y estos tacos me los comía mientras daba grandes tragos al chocolate. Después de eso me ponía a cantar en su estéreo. Me gustaba escuchar una estación que creo que ya no existe, se llamaba Estereomar, y después me iba de ahí tratando de dejar todo acomodado para que mi abuela no se diera cuenta de que había ido a visitarla, aunque estoy seguro de que ella lo sabía. Incluso un par de veces me pareció escuchar unas pequeñas voces dentro de la amplia casa de mi abuela, y cuando me dirigía hacia el lugar de donde provenían, se apagaban de la manera en que habían aparecido. Pero nunca me cansaré de decirlo. Siempre lo vimos como algo natural que nos podía pasar, por lo cual no hacía mayor caso. Hubo una ocasión en que, yendo de vacaciones, nos quedamos a dormir en casa de mis abuelos. Obviamente me refiero a mis abuelos paternos, donde tenían su corte de duendes. Y me desperté a medianoche. Fui al baño y al regresar escuché los susurros provenientes desde la cocina. Sin decir nada me fui acercando, tratando de no hacer ruido. Confieso que me encontraba somnoliento, y aún siendo niño, pues podría no haber separado la fantasía de la realidad. Al llegar a la cocina en penumbras, ya que no me atrevía a encender la luz, me pareció ver varias pequeñas sombras sentadas alrededor de una gran mesa de madera, semialumbradas por algunas antorchas, hablando entre todos. No se podían ver bien los rasgos de los asistentes, y de pronto se hizo el silencio. Sentí que se habían dado cuenta de mi presencia, por lo que opté por alejarme sigilosamente y meterme bajo las sábanas de mi cama, intentando no incomodar a los duendes. Me quedé dormido. Esto fue en casa de mi abuela paterna en Matamoros. Otro de los acontecimientos que tuve con duendes fue en Acapulco. Aunque tampoco los vi, en la primaria, no recuerdo si estaba en segundo o tercero, teníamos que entregar una tarea y una de mis compañeritas no la llevó, argumentando que se la había olvidado en su casa. El maestro la mandó a su casa por la tarea y yo me ofrecí, junto con otra compañerita, a acompañarla. La verdad, no recuerdo cuánto caminamos y hacia dónde. Solo sé que pasamos por un río donde la niña decía que tomaban agua los duendes y que tuviéramos cuidado,
Si veíamos uno, había que correr, porque si no, podrían llevarnos. Y nos dijo que eran feos. De pronto, la otra amiga gritó que estaba viendo un duende. Volteamos hacia el lugar. Por más que me forcé, no pude distinguir ninguna silueta, pero ella decía que ahí había un duende escondido atrás de una roca, que corriéramos. Así que, sin averiguar más, comenzamos a correr y recuerdo que yo ni siquiera quería voltear hacia atrás, no sea que me fuera a alcanzar. Llegamos a la casa de mi compañera, yo empapado de mis pantalones y zapatos y ella de sus calcetas y zapatos. Recuerdo que tomamos un montón de agua y platicamos del miedo que nos dio saber que había un duende. Obvio, comenzaron a decir que lo habían visto de reojo, que incluso habían sentido cómo las perseguían. Así que tuvimos que tomarnos un tiempo para relajarnos y que se nos bajara el miedo. Después de eso, mi compañera buscó su tarea y al encontrarla regresamos a la escuela. Cuando nos tocó pasar por el río de regreso, lo hicimos lo más rápido que pudimos, corriendo realmente. Llegamos a la escuela sudando, platicando nuestra gran aventura, huyendo de unos duendes que querían atraparnos y platicándoles lo que habíamos escuchado. Incluso mi compañerita llegó a comentar que había sentido cómo una manita intentó agarrar su pierna mientras corría. Todos nos escucharon con asombro y el maestro no dijo absolutamente nada, porque era creencia popular que tanto los chaneques como los duendes intentaban llevarse a los niños. Por cierto, chaneque viene del náhuatl, los que habitan en lugares peligrosos, o dueños de la casa, bajo el mando de Chane, un dios del agua y de la tierra que vive en el mundo subterráneo. En los chaneques, como en todo en la vida, existe la dualidad, el bien o el mal. Por un lado tenemos a los chaneques buenos, que viven en lugares cercanos a las poblaciones o incluso, se dice, pueden vivir en las casas de las personas sin causar daños, aunque algunas veces pueden jugarte una que otra broma. Entre las travesuras que se les ocurren, pueden esconder objetos pequeños, aventar piedras, jalarle la cola a los perros, asustar a las gallinas o trenzar el pelo de los caballos. Si llegas a portarte mal con ellos o los molestas, se vengan causando enfermedades, mismas que se curan haciendo un ritual o acudiendo con un curandero. En cambio, los chaneques malos viven en lugares apartados de la población, como cuevas, ríos o cerros. Como detestan a la presencia humana, procuran alejarla de su territorio, provocando accidentes a los viajeros. Algunos meses después, en la casa donde vivíamos, ubicada en Avenida Santa Cruz, casi esquina con la calle 13, y aunque la acababan de construir, comenzamos a pasar ciertas situaciones. Realmente desconozco si fueron debido a la aventura que tuvimos con los duendes en el río, o si fue antes o un hecho aparte, pero en nuestra casa las cosas se volvieron un poco extrañas por unos meses. Durante este tiempo, mi hermano comenzó a contarme que en la noche un duende lo despertaba y que lo encogía al tamaño de nuestros juguetes, por lo cual podía jugar en el mundo de ellos. Incluso los muñecos podían moverse y mi hermano subirse a los vehículos y pasear en ellos. Eso ocurría todas las noches. Fue por alrededor de un mes que mi hermano me estuvo contando de sus aventuras e incluso un par de noches me convenció de quedarme despierto para poder encogerme con él y jugar con los muñecos. Lo que más me llamaba la atención de esa aventura era poder utilizar los vehículos para pasear y poder usar la ropa de superhéroes de nuestros muñecos. Esas 2 noches que estuve en vela para acompañarlo en su aventura, no pasó nada.
y ambos nos quedábamos dormidos en espera del duende mágico que nos ayudaría a llevar a cabo nuestros deseos. Otra de las situaciones que pasaron, y en esto sí éramos testigos toda la familia, incluyendo a mis padres, fue que el sábado o domingo que salíamos con nuestros padres a pasear, cuando regresábamos a la casa encontrábamos en el pasillo principal, el que conectaba todas las habitaciones y el baño, lo encontrábamos lleno de juguetes acomodados en fila, juguetes que, por cierto, era nuestra obligación guardar antes de salir a pasear. De lo contrario, no habría paseo, por lo que ni por error podíamos olvidar recogerlos, ya que una vez no lo hicimos y nuestro padre cumplió la amenaza y no salimos a pasear. Así que por unos fines de semana, no recuerdo tampoco cuántos, cuando regresábamos de pasear encontrábamos el pasillo con los juguetes formados como si estuvieran esperando nuestro regreso. Mi mamá se lo contó a algunas vecinas y ellas les dijeron que los chaneques eran los culpables, además de darle algunos consejos de limpia, por lo que con hojas de albahaca, ruda y otras más que desconozco, así como incienso, se puso a limpiar la casa y se hizo el remedio, ya que los muñecos dejaron de aparecer en los pasillos. Hasta que una noche